Bienvenidas y bienvenidos a su programa Encuentros, o como decimos en chino, Tu Si Xian Tan. Mi nombre es Alejandra Mendoza, Li Ya, y el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante porque vamos a hablar de un fenómeno que ha estado ocurriendo a la par del desarrollo de China, que son los matrimonios biculturales. Tenemos a una invitada muy especial que es justamente una latinoamericana que ha tenido esa experiencia de casarse y tener una familia en China. Antes de pasar a su entrevista, me gustaría agradecer de todo corazón a Ática, el nuevo restaurante español que está en el centro de Shanghai, porque ellos de manera muy generosa nos están permitiendo grabar esta entrevista en el área privada que tienen muy bonito, en el 5º piso, justamente de la intersección de las calles Xiangyang con Xinlelu. Sin más preámbulo, me gustaría agradecerles a todos ustedes que se están inscribiendo, comparten estos videos, les dan like, y especialmente esta entrevista va dedicada a mi querido profesor, el maestro Eric Lobo, que nos conocemos desde hace mucho, desde que yo estudiaba la carrera. Él fue coordinador de mi carrera y pues es un gran apoyador de todos mis proyectos. Muchas gracias, Eric. Esta entrevista va dedicada para ti. Y ahora me gustaría darle la bienvenida a Tatiana Rocha. Muchas gracias por estar con nosotros, Tati. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por la entrevista. Creo que esto va a llevar un poquito de información hacia las parejas mixtas que hay hoy en día y que tenemos como el boom, ¿no?, de las parejas mixtas que se va dando en Latinoamérica. Justamente eso es lo que hablábamos antes de entrar a esta entrevista, de que es un fenómeno algo nuevo, porque China, bueno, se había mantenido un poco cerrada y después con las reformas de apertura fueron viniendo cada vez más y más extranjeros y empezamos a ver sobre todo de esos extranjeros que venían como los denominados expats, que son funcionarios de empresas internacionales que se establecían en China. Y entonces, bueno, pues aquí la vida, una cosa iba a la otra, encontraban a una chica, se casaban, tenían hijos, pero ese fenómeno se ha ido expandiendo hacia otras regiones del mundo. Y sobre todo porque ahora China está yendo al mundo, es decir, vemos que hay mucha inversión que se mueve, hay muchas fábricas que se abren, por ejemplo, sobre todo en nuestros países de América Latina, y ahí, bueno, pues otra vez se repite la historia, el ingeniero o el gerente de la empresa chino que va a nuestros países y ahí encuentra a una chica o hay una chica estudiante que viene acá a China y entonces, bueno, pues ahí surge el amor y todo lo demás. De eso vamos a estar justamente hablando hoy, pero antes de empezar con estos temas, platícanos un poco cuál es tu contexto, cómo es que tú llegas a China. Bien, yo llego a China en 2017. En ese momento la idea era llegar a China a descansar unos meses porque nosotros con mi esposo en ese momento trabajamos muchos años en China en el rubro supermercado. En Argentina. Sí. ¿Ustedes se conocieron allá? Nos conocimos en Argentina alrededor del 2002 más o menos, o sea que... ¡Oh, y una relación larguísima! Sí. O sea, habían hecho su vida en Argentina. Prácticamente estábamos en Argentina haciendo nuestras cosas, nuestros negocios por allá. ¿Tu hija ya había nacido? Sí, mi hija nació en Argentina. Y nosotros alrededor del 2006 decidimos que mi hija venga a China, a estudiar el idioma. Y por un lado también lo había visto como que creo que es buena opción para que mi hija pueda aprender bien el idioma para el día de mañana, obviamente estar preparada, ¿no? Porque si bien no se veía tanto, yo veía una pequeña lucecita que decía... En algún momento China es como que va a ser el boom. Sí, está creciendo. Y se va a notar, ¿no?, todo ese cambio. Yo lo veía por allá en el 2004, 2016. Decidí que mi hija llegue a estudiar acá. Hoy mi hija está en la universidad.
ella habla el chino perfecto. Perfecto. No, claro, y aparte mamá argentina, papá chino, ¿por qué no va a dominar los dos idiomas? Y además el dialecto, ¿no? Además el dialecto, Claro, ¿por claro, qué no? porque el ser el papá de la ciudad de Fujian, tienen como tradición que sí o sí los chicos tienen que saber, tienen que aprenderlo sí o sí al dialecto para poder Sí. seguir con las tradiciones, ¿no? De la Sí. ciudad, del pueblo. Entonces, por ese lado, bien, fue algo que decidimos en su momento y al día de hoy, sí, veo que esa decisión tuvo buenos resultados. Y ustedes decidieron esto alrededor del 2006, pero 2006. hasta 11 años después es que ustedes hacen ese, bueno, porque no es fácil mudar toda una casa y todo. Porque No, en ustedes tenían realidad negocio fue mi juntos, hija la ¿verdad? que llegó primero a Ah, ok. China y ahí vamos con el tema de la familia, de que si los chicos con los abuelos sí o no. Bueno, en China también es muy común que los chicos queden con los abuelos lo que hacen es ayudar, en este caso, mientras nosotros los papás trabajamos Ujú. para tener una casa, tener nuestras comodidades y darle también un futuro a nuestro hijo el día de Sí. mañana. Entonces, por ese lado, los abuelos ayudan mirando a que nuestra hija, en este caso, pueda estudiar y pueda estar, ¿no?, protegida por los mismos abuelos y no Ah, quizás por una persona que no conozco, claro, que me daría inseguridad, por ejemplo. Entonces, claro. en ese momento lo vi como, sí, creo que sí. Sí, es Quiero que mi buena. hija esté con los abuelos Sí, y y tú ya demás. conocías un poco esa cultura, ¿no? Porque que la No, la tenemos fui nosotros un conociendo de a poco. poco, en realidad. Ah, ok. La fui conociendo de a poco, me fui introduciendo de a poco a la cultura, con el tema del dialecto también, porque en realidad también hasta 2017 tenía pensado de que el idioma en China era el Fuchinhua. Oye, y el... Pensando que obviamente el dialecto de esas, porque era lo que yo escuchaba en Argentina cuando venían los parientes de mi esposo y los amigos, entonces dije, ah, ok, esto lo O sea, tú ya te entiendo. podías comunicar un poco en el dialecto, estando en Sí. Argentina. Estando Ajá. en Argentina entendía el dialecto casi a la perfección, entonces, y vine con esa idea de que, ay, ok, voy a llegar a China, yo entiendo. Y cuando llego, bien, porque obviamente siempre estaba con la familia, con los amigos en la ciudad de él. Y además de que los papás de él hablan español, entonces Ah, me sentí bastante mira. cómoda al llegar a China en ese Ah. momento. Entonces no lo vi como que voy a llegar a tener algún inconveniente con el idioma. Sí, o sea, tú estabas pensando que el problema iba a ser otro. Los papás de tu esposo, ¿por qué sabían español? ¿Ya habían Ah, migrado? porque Fujian es Ajá. una de las ciudades donde tiene la mayoría de los habitantes que suele salir al extranjero para hacer negocios. ¿Son Hakka ellos? Entonces, es de la etnia Han. Ajá. Ah, Entonces, ok. ¿qué pasa? País que vas, la mayoría de los negociantes, de los empresarios son de Fujian. Ajá, sí, bien Entonces, conocidos. puedes ver en cualquier parte del mundo, tengo contactos y sin querer, porque en realidad esto también lo tuve al llegar a China, cuando abro mi cuenta en Douyin, que es el TikTok chino, de que me empezaron a contactar personas de Fujian en Estados Unidos, en Uy, Alemania, en Italia, en Inglaterra, y a ellos, claro, les llamaba la atención de que una extranjera de Argentina llegando a China, hablando, o sea, entendiendo el el dialecto, Futianhua. esté en China Claro, qué y con mi interesante. hija acá, entonces era Sí, como que les llamaba muchísimo la atención y empezaron a agregarme y ahí yo también me empiezo a dar cuenta, ¿no?, de lo que es la cultura de ellos, ¿no?, del salir de mi comodidad para crecer. claro. Y ya tienen que esas como redes de apoyo muy extendidas por literalmente todo el mundo. Sí, sí, Entonces sí, tú tal cual. llegaste como con ese plan, o sea, a ver, está bastante bien establecido el plan familiar, o sea, mi hija se va. La idea era llegar, descansar y ver qué es lo que podíamos hacer en China. En ese momento habían oportunidades de negocios para la familia en sí, o sea, para la familia de mi esposo. Ujú. Y yo, sí, vamos, yo total, No, porque para eso vamos a estamos las conocer, mujeres latinas, ¿no? Es ¿no? como, somos Vamos un a equipo. conocer, vamos a ver qué oportunidades hay y adelante.
sí, sí, sí. Entonces tenías ese horizonte abierto para ti y también pues toda una trayectoria detrás de estar pues como familia luchando, ¿no? Sí, sí. Construyendo juntos, pero sorpresa. Sorpresa, no lo sé. Bueno, sorpresa fue cuando yo quise salir sola de casa. ¿Pero Porque dónde te querías ir? siempre era o salir con mi esposa a comprar o ir a pasear, siempre era con él. Entonces él se manejaba con el idioma, con el dialecto, entonces era súper fácil para mí, salimos, vamos, venimos. Y pasaba lo mismo con la mamá de él, con mi Ajá, suegra. Entonces no sentía la necesidad de aprender y no entendía de que en ese momento necesitaba también el mandarín, claro, el idioma que es el nacional. idioma oficial, ¿no? O sea, vas a cualquier lugar de China, te puedes mover con el mandarín. Entonces, que a mí me pasó de que el día de que ellos no estaban en casa, yo tuve que salir a comprar y, ay, me hablaron en mandarín y no les entendí. Y no entendía lo que me decían y no sabía, y cuando quería comprar algo, porque ojo, yo llegué en 2017 donde todavía se usaban billetes. Entonces, y habían lugares, ¿no? Negocios donde no tenían el precio puesto. Entonces yo necesitaba esa verdura o necesitaba ese producto y no sabía el precio y no sabía preguntar, ni sabía si nada con respecto a la moneda tampoco, el tema precios, no sabía si me decían la verdad o no. Entonces, ¿qué hacía? Iba con mi billetito de 100, se lo entregaba, esperaba a ver si me daban el vuelto o no, o si tenía que dar más. Entonces, ahí empecé a ver de que, oh, Ay, como esa está dimensión pasando algo, desconocida. Ay. necesito aprender el idioma para Nunca en la poder familia moverme. nadie te, o sea, no directamente, pero nunca como te hicieron como algún Él sí en su momento me había comentario. regalado un libro y yo era, ¿para qué lo necesito si ya entiendo? O sea, pero Ajá, porque, no dándome cuenta en ese momento de que ellos estaban en dialecto casi un 90%. claro, pero yo te entiendo porque también finalmente es, a ver, yo necesito hablar contigo, tengo una relación Y contigo. además él habla español perfecto, entonces no era necesario en su momento. Lo mío Claro, era más de escuchar las conversaciones entre ellos. pero Pero llegar acá y ver que no hablaba el idioma, ya empezó a ser un tema un tema, y ahí donde que, empecé a decir de que, bueno, no puedo, sola no puedo. Y estando sola, si él tiene que salir a buscar negocios, tiene que salir a buscar el sustento para la casa, no puedo quedarme así. Tengo que hacer algo. moverme. Entonces, en ese momento es como que me picó ese bichito de que tengo que aprender el idioma, tengo que aprovechar que estoy acá y tengo que tratar de sacarlo de alguna manera. Eh, en su momento él estuvo de viaje, de negocios, cosas que van, vienen. Yo en un momento también es como que no puedo estar sin el idioma, me quiero volver, no quiero estar acá. Entonces ahí empezó también un tema entre nosotros de que, bueno, vos haces tus negocios, yo veo si me vuelvo a Argentina o si me quedo, no sé. Pero hoy, por ejemplo, me voy a enfocar en mí y voy a ver qué es lo que decido sobre mí. Ahí fue cuando en un viaje que hice de turismo acá en Shanghái, porque yo recordemos que en 2017 yo llego a China, pero llego a la provincia, a la ciudad de Fujian. Entonces en 2017, casi 2018, hago un viaje de turismo para conocer Shanghái y acá conozco unas chicas latinas que estaban estudiando en la universidad y ellas me habían comentado, mira que en la universidad podés estudiar el idioma. Tenerlo en cuenta. Y eso me quedó todavía más. Ajá. Cuando yo vuelvo allá, a la ciudad de Fujian, y viendo la situación de que Sí, que no te todavía estás estoy hallando, como acá decimos en y sigo en mexicana. mi casa y ya pasó medio año y todavía no pude hacer nada. Sí, sí, porque aparte tú en Entonces, Argentina llevas una vida muy activa, o sea, con mucha yo en participación Argentina en... trabajaba 7/7 los 7 días de la semana y decimos 24/7. Sí, O sea, 24/7. no habían días de descanso, habían feriados que quizás era el 1 de enero, por Claro, así pero porque decirlo, era su y negocio. el 25 de diciembre. Esos eran nuestros días de descanso. Ujú. Y me acostumbré tanto a ese ritmo que llegar acá y no hacer nada para mí era de que no, por favor, necesito Pues hacer parar algo. de bruces.
y ya estaba medio año y decía, no me puedo quedar acá estancada. Claro. Entonces ahí tomo la decisión de que, bueno, yo voy a seguir con mis cosas y voy a tomarme mi tiempo para ver de que si me vuelvo a Argentina, porque así como estoy, no está bueno para mí, no me quiero quedar así. Sí. Pero también el volver a Argentina y enfrentarme a mis papás, porque mis papás también son muy tradicionales. Entonces, Claro. volver a Argentina con... Las manos vacías un poco, ¿no? No sé si con las manos vacías, por decirlo así, pero decir, papá, mamá, creo que me separé. Entonces, Ay, y creo súper que mi fuerte. hija va a quedar en China y creo que ahora no sé qué hacer. Entonces, no me animaba tanto a eso y dije, no les quiero llevar esta mala noticia a mis papás, mala No, y también tú noticia. te tienes que aclarar, ¿no? Porque para ti tampoco era como claramente, o sea, la situación. Sí, más que nada era enfrentarme a mis papás. Sí. Ah, ok. Para mí era como que algo muy difícil en ese momento. Hoy ya lo hablamos tranquilamente, ya ellos ya están contentos además también por la O más decisión tranquilo, que sí. tomé. En su momento ellos se preocuparon obviamente porque qué va a ser mi hija en un país donde no habla el idioma, donde está prácticamente sola. Entonces en ese momento dije, bueno, si vuelvo a Argentina me enfrento a mis papás y les llevo la mala noticia de que, bueno, me separé, mi matrimonio no funcionó en China, me vuelvo. Dije, no, creo que me voy a enfrentar al idioma, lo voy a aprender y como sea lo voy a sacar. Entonces me quedé, viajé a Shanghái, me anoté en la universidad, en Chautontalle, y en un curso intensivo. Eso es que estudias 4 horas en la mañana y se supone que tú tienes que seguir estudiando. Y 4 horas más en casa. Sí, o sea que sí, yo sí, prácticamente 8 horas. estaba entre 8 y 9 horas con el idioma todos los días. Y caracteres y escribe. Pero también, ¿por qué tanto interés por el idioma, Tatiana? A ver, ¿por qué? Recordemos que mi hija llega a China cuando tenía 5 o 6 años. Súper pequeñita. Entonces ella, al estar tantos años en China, obviamente hablaba a la perfección el dialecto, hablaba a la perfección el idioma chino, o sea, el mandarín, pero se fue olvidando de hablar español. Entonces las conversaciones conmigo eran cada vez menos, hasta el punto de que yo llego en 2017 y yo no podía... sí, podía expresarme en español, obviamente, con mi hija, mi sentimiento de que te extrañé un montón. Y mi hija no me entendía. Ay, qué desesperación. Mi hija no me entendía, yo no le entendía a mi hija porque ella ya no hablaba tanto español. Claro, O sea, y hablaba aparte... las cositas de que comí, quiero, no quiero, me Sí, pero gusta, esa no me cuestión gusta. de Pero tener esa... una conversación fluida no podía. Entonces, para mí eso fue un dolor total y dije, ¿por qué? ¿Cómo dejé pasar tantos años? Y no le dediqué tiempo al idioma, entonces lo tengo que aprender para poder comunicarme con mi hija, para poder transmitirle mis sentimientos y que ella me transmita lo que siente, lo que piense, lo que quiere y lo que no quiere. Tengo que aprender el idioma. ¿Estuviste en Y me ese agarré programa? entonces como Pues sí. con uñas y dientes del Sí. idioma y le di, como decimos nosotros, le di hasta que lo tuve que sacar. ¿Estuviste un año? ¿Cuánto tiempo en la No, Jiaotong? estudié alrededor de 4 años el idioma, más todavía hasta ahora, o sea, siempre digo, desde que estoy con el idioma hace casi 8 años, Sí, o sea, mínimo. hace 7, No, y 8 tú lo años. usas todos los Y días. lo uso todos los días. Y hay también un tema, cuando yo llego a estudiar a la universidad, las clases estaban impartidas en inglés. Mi inglés era el del colegio, era muy básico, entonces tenía que hacer el esfuerzo de traducir lo que decía el profesor en inglés a español para poder entender, entonces me lleva más horas todavía. Sí, más difícil. Sí, porque todo el mundo piensa que es una obviedad y para China, al recibir a todos los extranjeros, un poco siente que el inglés puede ser una especie de puente facilitador, pero la realidad, sobre todo con esta apertura hacia países que no son tradicionales, no que decir Inglaterra, Francia, nuestros países, por ejemplo, árabes, los rusos y todo el Asia meridional, realmente nuestro inglés no es tan bueno.
Entonces No, es tenemos un como inglés dos básico. barreras. Tienes que brincar dos barreras para llegar al chino. Entonces, claro, es estudiar intensivo por varios años. Nadie se imagina cuántas horas se requiere para llegar a un Y nivel no avanzado. solamente las horas de clase y las horas en casa, también hay que empezar a hablar con la gente, socializar para poder practicar, porque una cosa son los libros y otra cosa es la vida real. Sí, Entonces, se habla diferente. obviamente, se habla muy diferente, entonces Pero esa era palomita. sacar las frases del libro y llegar a cualquier negocio o tratar de querer conversar con alguien y de no entenderme o yo no entenderlos. Porque como nosotros tenemos, por ejemplo, ay, me voy a Lauro. Sí. Sí, o sea, entre argentinos nos entendemos, pero quizás la persona que entendió me voy al trabajo Ajá, y hasta que no le digas la exacto. palabra trabajo no te va a entender. Y captar. lo mismo me había pasado a mí con el idioma. Claro, y además porque Entonces, estabas estudiando en creo que sí Shanghai. era muy importante, pero ahora voy a comentar ese tema. Sí, pero bueno, para Entonces, cerrar, decir, creo que es importante Ujú. la práctica, ¿no? Con la gente de tu lugar de residencia, con los compañeros de clase. Nosotros, por ejemplo, teníamos un grupo de chicas asiáticas, me habían adoptado en un grupo de chicas Qué asiáticas bueno. que yo no lo sabía en su momento, pero después me entero de que, por ejemplo, si son de Japón, Corea, ellas suelen cerrar su grupo Sí, y no no se suelen abre. dejar ingresar a otras nacionalidades. Gracias a Dios, en un momento ellas me adoptan. Ay, qué bueno. Y ahí veo el ritmo que tienen ellos en cuanto al estudio. Y las metas. Mientras la clase estaba en la unidad 3, este grupo de chicas estaba en la unidad 6. Entonces ellas no llegaban a la clase a ver, escuchar al profesor y decir, a ver qué dice el profesor y a ver si lo saco. No, ellas ya llegaban con los deberes hechos y ya llegaban para preguntarle al profesor de que a ver cómo lo puedo decir de manera local. Claro. O sea, estaban súper adelantadas. Sí, con metas mucho Y más entonces altas. eso también es como, me gusta este método de Sí, estudio. y un poco era Y la era un gente, poco difícil llegar a su nivel, porque obviamente estamos hablando de estar en una unidad 3 a una unidad 6, donde hay temas donde no los vimos, pero nos encontramos después de clase. Vamos después de clase, nos tomamos un cafecito, almorzamos juntas, merendamos juntas, los deberes, empezamos a conversar en chino a pesar de que somos extranjeras. Estimados amigos, si quieren seguir adentrándose en el fascinante mundo del español y quieren un contacto más auténtico, los invitamos a estar en contacto con 中指在湾的是西班牙语中心， que es la organización que lleva la representación oficial del Instituto Cervantes en Shanghai. Además de interesantes eventos, ahí puedes encontrar cursos de español que son impartidos por profesores chinos y nativos que están certificados. Para tu comodidad, ofrecemos cursos presenciales, en línea, individuales y en grupo, para todos, niños, adolescentes y adultos. No te olvides contactar indicando el código Encuentro Susi Xiangtan para obtener interesantes descuentos. Te esperamos en clase. Este tema, por ejemplo, de tu realidad individual, se empata con una realidad que es masiva, ¿no? Platícanos tú, en este venir a China y vivir como esposa de un chino, te empezaste a dar cuenta que había más chicas como tú. Más o menos, ¿qué sabemos de las estadísticas? ¿Quién lleva la estadística de esos matrimonios biculturales? Estuve mirando las noticias y desde el 2018 hasta el 2023 hubo un incremento casi de un 300% en cuanto a los matrimonios biculturales. Qué interesante. Estábamos hablando de 47.000
matrimonios registrados en China a 158.000 al 2023, 150. En donde un 70% es de hombres casados con extranjeras y un 30% de mujeres casados con extranjeros. Y con nosotros, chinos, latinoamericanos, formamos el 10% de ese total. De ese total. Solo somos el 10%, pero que sí, somos significativos. 15.000 familias biculturales entre chinos y latinos, en donde, bueno, una buena parte de eso, que son 10.000 familias, son de una mujer latina con un chino. Ahí yo siento, y también de las personas que hemos entrevistado para el programa, nos han dicho que entre China y los hispanos tenemos muchos valores en común. ¿Tú así lo sientes? Sobre todo ya entrando en materia de convivir, no nada más de amigos y de lejos, sino noviazgo, que te presenten con la familia, el ritual del noviazgo, el compromiso, sí, o sea, el pedido de matrimonio. Si tú sientes que hay alguna cuestión que dices, bueno, no es mi cultura, pero un poco nos entendemos porque tenemos rituales equivalentes en nuestro país, ¿o es muy diferente? No, creo que en esa parte coincide con varios países de Latinoamérica, donde el chico se tiene que presentar en la casa. Es más, en mi caso fue así. Sí. Él llega a la casa de mis papás para decir que vamos a salir como novios, a pedir permiso si puedo ir con él al cine, si puedo ir a pasear. A tomarse un helado juntos. Sí, todo eso. También es acá. Es acá, al igual que nosotros en su momento, porque yo tengo 4 hermanos, entonces te imaginarás, ¿no? A la esquina sola, ¿no? Siempre era con mis hermanos, entonces él tenía que llegar a casa, pedir permiso, yo tenía que salir, incluso con alguno de mis hermanos. De chaperón, decimos en mexicano. ¿Ustedes también dicen entonces, chaperón? Y ahí vuelvo, ¿no? La familia tradicional y los papás que son estrictos. Sí. Entonces, ese tema también se ve acá, donde el chico llega a la casa de la familia, a decir, la señora, me gusta su hija, estamos de novios, y después cuando llega el tema del compromiso, ¿no? De que nos queremos comprometer y que... Oye, pero ese tema del noviazgo en China, la parte que no es igual es de que, por ejemplo, cuando una tiene 16 años, bueno, ya te dejan, te dan permiso que venga el amiguito a sacarte a pasear, pero a los 16 años en China no hay noviazgo. Estudio. Hay que estudiar. Es estudio, hasta los 18 hasta que entras terminen el secundario y que después tienen que hacer la universidad. Entonces, en algunas ciudades se ven los matrimonios tempranos, donde está alrededor de los 18 años, que es cuando terminan el secundario, hasta los 22 años. Y en otras ciudades como Shanghai, por ejemplo, se respeta mucho yo quiero mi vida profesional hasta que no termine de tener mi título universitario o termine mi máster o mi doctorado, recién capaz quizás me voy a casar, que lo veo bien porque el hombre acá acompaña muchísimo a la mujer en cuanto al crecimiento profesional, ¿no? Pero también porque o sea, entre más fuerte seas tú como mujer, más dinero ganas, más recursos traes a la familia. Entonces, porque creo que se trabaja a la par acá, mayormente en Shanghai, ¿no? Principalmente en Shanghai se trabaja a la par, el chico también, obviamente la chica busca a alguien que también tenga el doctorado, que también tenga el máster. Entonces creo que entre los dos se van acompañando en cuanto a de que, bueno, el día de mañana vamos a tener una familia, bueno, la vamos a tener más protegida, la vamos a tener de una manera más estable, le vamos a dar comodidad económica, mi hijo va a tener asegurado un techo. O sea, creo que son muchos factores, ¿no? Que se ponen en juego. Quizás nosotros en Latinoamérica es el amor, y a mí si no tiene nada, no está bien, lo vamos a llevar los dos y lo vamos a trabajar los dos, que no está mal, está bien. Pero siempre digo, bueno, mientras estemos como pareja está todo bien, nos vamos ayudando los dos, quizás no tenemos nada y empezamos de cero, y nos ponemos la mochila y decimos, bueno, lo voy a preparar para el día de mañana para mi hijo, y eso está bueno.
porque sé que el día de mañana cuando mi hijo va a nacer en un lugar cómodo, Es que ahí vamos, estable. o sea, aunque no sepas con quién te vas a casar, pero desde que tú eres pequeño, en China, los papás ya están viendo de que eventualmente vas a tener una novia, eventualmente vas a querer formar tu familia, y entonces desde entonces las familias empiezan a preparar, ¿no? Se empiezan a preparar desde cuando saben que el niño del bebé que nació es varón o es nena. Entonces acá va el tema. Si es un hijo varón, la familia ya desde el día 1 empieza con los ahorros para el día de mañana darle un futuro estable a su hijo, ¿no? Que el día de mañana cuando se quiera casar, él ya tenga casa, ya tenga ahorros y no tenga que estar lidiando con ese tema de que a ver si me alcanza, si llego o no llego a fin de mes. Y el día de mañana también me voy a casar y le tengo que dar estabilidad a mi esposa y a Claro. mis hijos. Entonces, el tema ahorro para los hijos empieza desde el embarazo, creo Sí, yo. y ahí es yo creo que uno de los puntos donde hay separación entre nuestras culturas, porque como ya lo mencionabas, o sea, un poco en nuestras culturas es, a ver, parte de la probabilidad de que un matrimonio sea sólido y perdure es si se llevan bien, ¿no? O sea, si los nuevos esposos o los esposos que van a ser se llevan bien, tienen como una buena comunicación, pero en China, o sea, cuando tú apenas estás como con un novio, sobre todo las chicas, que hay, por ejemplo, las redes sociales, unos mensajes así que mujeres muy exigentes, es que tiene que tener esto y darme esto, y se siente desde nuestra visión un poco egoísta, materialista, ambicioso, superficial, pero el sentido es otro, ¿no? O sea, sí hay Claro, todo y ahí un... va con lo que iba desde que uno se tiene que introducir de a poco con la cultura, tiene que investigar un poco más de qué se trata. ¿Realmente son materialistas? A ver, No ¿tú lo cómo lo ves, sé. Tati? Mira, quizás en su momento estando en Argentina, para mí era el tema dote, por ejemplo. Sí. A ver, ¿qué Me es voy el a dote? casar y yo sé que ellos dan la dote. Dote, que en Entonces, chino ¿qué se dice significa la dote? Y nosotros en Caili. nuestro pensamiento, ¿no? Ujú. Es de que no, yo no me voy a vender, mis padres no venden A su a su hija, hija, ¿no? ¿no? No, no En estamos México vendiendo personas. sí hay, pero no es ahora tan usado porque sí tiene esa connotación, o Tiene sea, ese significado de para vender a nosotros, la hija. no solamente en Latinoamérica, en varios países también, de que es una venta de personas, no. Por eso digo, nos introducimos Pero a la acá es cultura, diferente. lo estudiamos, acá el Tsaili, por ejemplo, ¿Qué tiene otro significa? significado. Significa, por un lado, que es respeto, agradecimiento y estabilidad. Ujú. Yo agradezco a la familia de la chica por haber criado a su hija. Mm. Agradezco a la familia de la chica por permitirme casarme con su hija. Mm. Respeto a la familia de la chica y cómo es mi demostración de respeto. Y ahí va con el tema de que hay de cuánto es la dote. Sí, Entonces, ¿eso está regulado o ese no? tema no está regulado, pero sí hay abogados que suelen trabajar con los casos cuando hay familias de que dicen, ok, yo tengo tanto, voy a entregar tanta dote a la chica y para evitar problemas el día de mañana, supongamos que me caso y a los 5 años me voy a divorciar, hay gente que dice, no, hay hombres, ¿no? Que dicen, bueno, nos separamos, entonces devuélveme la dote. Y está el tema del conflicto de que la ¿Se chica, devuelve al ¿no? 100% o Dice, pero yo te parcial? di 5 años de mi vida y ahí comienza el conflicto y bueno, acá entonces el trabajo de los abogados para tratar de llegar a un acuerdo y tener, Sí. digamos, apoyo para los dos, ayuda a los dos para poder llegar a Sí. un buen acuerdo, ¿no? Oye, Tati, ahí la Entonces... dote, o sea, es cómo se materializa en joyas, en piedras preciosas, en dinero en Todo depende de la efectivo. ciudad en la de la que sea el Ah, cambia. chico, porque depende de las ciudades, sí, Por cambia ejemplo, muchísimo. comparación Futien, Shanghai. Por ejemplo, se maneja mucho oro para las Mm, chicas, entonces hay que ver cuál es el pedido de la familia también, porque a veces la familia suele decir, bueno, es tanto,
y algunas familias dicen, no, no quiero tanto, me puedo... O sea, ¿puedes regatear? No es regatear, es llegar a un acuerdo. Ah, ok. Yo sé que tengo que agradecer a la familia, yo sé que tengo que respetar a la familia y yo sé que tengo que demostrar estabilidad para la familia que voy a tener con mi futura esposa. Pero, por ejemplo, la familia de la chica no se aprovecha un poco de pedir una cantidad extraordinaria. Y ahí va con el tema estabilidad. Ah. Yo pido una cantidad extraordinaria porque eso me demuestra de que él realmente me va a dar estabilidad. Ah. Y acá también hay dos temas, porque el Tzaili puede ser que quede para la familia de la chica, o la chica puede decidir de que, bueno, se queda para mí, en mis manos, y soy yo la que lo maneja, a ver si el día de mañana lo necesito, lo necesitamos como matrimonio, lo necesitamos como familia para nuestro hijo, para la universidad, para... Entonces, eso es todo decisión de la familia. Juega mucho el papel de que a ver cómo lo decido con mis padres, a ver si lo manejan ellos, lo tienen ellos por el día de mañana, de por X razón, no siga estando con mi esposo, pero le di 10 años de mi vida, le di 5, 15 años, entonces eso queda. Para que mi familia también me ayude. ¿Y cómo se evalúa? Entonces, a lo que voy es que no lo veo yo como una venta de personas, sino que lo veo como que el chico me está respondiendo. Y hay un tema de que a ver cuánto amor me tenés, ¿no? Porque ahí Latinoamérica nos gusta decir, a ver cuánto me amás, demostrame que me amas. Pero, entonces, a ver, yo con mis títulos universitarios, mis idiomas, lo linda que soy, lo buena que soy para cocinar, Tati, ahí cómo me puedo valorar yo, o sea, si acaso ahí, o sea, ¿cuánto pido? ¿Cómo saber? Bueno, cómo saber tiene que ver el tema de conocer de qué ciudad, de qué pueblo vienen. También recordemos de que una ciudad puede llegar a tener 6 dialectos, 7 dialectos. ¿Quién me dice que tengan 6, 7 dialectos? Me está diciendo que hay costumbres diferentes. A pesar de que estemos en la misma ciudad, cada pueblo tiene su costumbre. Puede ser que este pueblo pida dinero en efectivo como el adote y hay otros que piden oro. Entonces, o terrenos, carros, se puede... Propiedad que asegure que mi hija va a tener un techo, que mi nieto va a tener un techo. Entonces, todo depende de la ciudad, de donde venga, del pueblo, de donde venga el chico. Sí, y hay eso, por ejemplo, muy tradicional en nuestras culturas, es un poco, o sea, la chica se casa y casi que es como adoptada con la familia del novio. ¿Es así también en China? O sea, como que un poco estás así como ya incorporado a una nueva familia. ¿Es eso y ya sin vuelta atrás? Depende de al acuerdo que lleguen con la pareja. Yo siempre digo que es muy importante hablar con nuestras parejas, transmitir qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta. Porque también hay una realidad que las parejas que vivimos en el extranjero llevamos una vida donde el chico me escucha, donde nos llevamos de 10, o sea, estamos los dos a la par y de repente llego a China y me encuentro con ese debate de, a ver, voy a llegar, pero ¿a dónde voy a llegar? ¿Tengo lugar donde quedarme o tengo que vivir con mis suegros? Entonces, creo que ahí se tiene que hablar antes de realizar el viaje, antes de decir, sí, yo me quedo en la casa de tu mamá, no pasa nada. No pasa nada en ese momento, pero cuando llegamos hay una realidad también, es que nosotras somos de mi casa, mis decisiones. Entonces, hay que tener en cuenta de que yo voy a llegar a una casa donde es la casa de mis suegros. Por ende, como nosotros queremos de que mis casas, mis decisiones, mi suegra también tiene su casa y sus decisiones. Es su reino. Entonces, o tratamos de convivir y ver de qué manera me voy a llevar bien con mi suegra, o voy a ir al choque con mi suegra de que, bueno, es tu casa, pero es mi esposo, y por ende él tiene que seguir lo que yo le digo. Y obviamente él de que es mi mamá y yo siempre la escuché. El respeto hacia los padres acá es muchísimo mayor que, bueno, que de por sí nosotros... nuestra, ¿no? O sea, y cómo te vas a dar cuenta cuando llegas acá y ves que le decís,
no te pongas esa camisa porque no te queda. Pero la mamá, te compré esa camisa y el chico no va a decir ni ay ni ve y se va a poner esa camisa. Uy. Y entonces ahí es como que empiezan los roces. Y para evitar todo esto yo siempre recomiendo que todos estos temas los hablemos antes de realizar algún viaje, antes de tomar la decisión y de decir, sí, me voy a China y me voy a vivir y voy a vivir con mis suegros. Entonces, traten de conversar con tus parejas, de decir, bueno, vamos a China, ¿cómo vamos? ¿Vamos de vacaciones? ¿Vamos a vivir, a estar, a quedarnos? ¿Dónde? ¿Con quién? Entonces creo que lo ideal es tratar de conversar todos estos temas antes de viajar. ¿Qué pasa con las familias que tienen chicos también? Hijos. Claro, pero que nacieron en nuestros países y los vamos a mandar a China. Entonces, yo creo, acá hay una frase muy nuestra, ¿no? Que es el casado casa quiere. Sí. Juega el papel tanto estando en Latinoamérica como estando en China. Entonces, acá hoy por hoy, las familias jóvenes, ¿no? Las parejas jóvenes suelen tener ya la casa para ellos, donde ya no viven con los suegros tienen su casa y ellos tienen su propia casita, departamento. Sí. Entonces, creo que ahí el respeto siempre está. Creo que cuando voy a la casa de mi suegro son sus leyes, son sus decisiones, estoy en mi casa, son mis decisiones, entonces creo que vamos de una manera más llevadera, con mucho menos roces, entonces hay mucha más armonía sí desde ese lado. Sí, se puede. Sí, obviamente se puede, siempre conversando y hablando. Siempre digo, la conversación en una pareja es muy importante. Pero sí el no decir lo que no me gusta, no está bueno, porque obviamente vivimos juntos. Claro. Y yo tengo que entenderte y vos me tenés que entender. Sí, pero entonces... ahí los chicos chinos, o sea, por ejemplo, que en nuestras culturas a veces se da eso, de que una cosa es lo que hablamos en América Latina, pero al llegar acá es como otra cosa. O sea, sí puedes confiar en los acuerdos que llegues con el novio, o sea, no van a cambiar al llegar acá como en otro ambiente y teniendo como toda la presión social de la familia, como que, ay, ese acuerdo que yo tenido con mi esposa acá ya no aplica. No es tan así al día de hoy. No es tan así. Hoy llegan, yo he visto, o sea, estoy hace muchos años, ¿no? Con el tema de matrimonios mixtos, entonces veo que lo que antes era de llegar y tener que estar todavía tratando de ganar la aceptación de la familia, hoy ya no juega tanto eso. Hoy es más lo que yo conversé con mi pareja, llego, voy a tener, vamos a alquilar afuera, ok, perfecto. Hoy los padres aceptan que su hijo alquile con su pareja en otro lado o que compren una vivienda en otro lado y que vivan separados y cada uno en su casa. Hoy por hoy, sí, eso es de común acuerdo, ¿no? Y cuando hay hijos, o sea, sabemos que en China es la unidad familiar es bastante extendida y por eso también logran tantas cosas, porque no nada más eres tú con tu pareja solos contra el mundo y a ver cómo sacar las cosas. No, el apoyo de los padres del chico, los suegros, ¿no? Sí, pero es como grande. Doble, ¿no? Porque es como, qué bueno que me cobijan, pero yo también tengo obligaciones hacia con ellos, ¿no? O sea, que en América Latina, en algunos países, no tienes esa, o sea, ni tienes esa ayuda, pero tampoco tienes esa presión, y aquí sí. Entonces, esos matrimonios biculturales, ¿cómo la llevan? Sobre todo el tema de los hijos, porque hay muchas veces... Hoy, mira, es los abuelos siempre están. Sí. Depende de dónde lo mires, yo lo veo como que ellos me ayudan a ver a mi hija, entonces yo puedo salir a trabajar más tranquila. Yo sé que mi hija está en casa con personas que yo confío. Sí. Porque a mí si me decís, le ponemos una niñera a la nena, ok, ¿de dónde es? No, pero... Sí, no es lo mismo. O sea, ¿qué referencias? Entonces, por más de que tenga 1000 referencias, por más de que sea recomendada, siempre voy a tener, ¿no? Esa... preocupación genuina, de decir, claro. ¿estará bien o estará bien? Entonces, creo que en ese caso el rol de los abuelos juega un papel muy importante en cuanto a apoyo, ¿no? Hacia el ayudarnos con nuestros hijos. A veces no lo vemos bien, decimos, ¿por qué se meten con nuestros hijos? Porque deciden... Porque también... Ok, sí,
los padres de mi esposo ven a mi hija, pero también cuando yo le quiero llamar la atención a mi hijo, se mete mi suegra y capaz que dice algo que a mí no me gusta y entonces, bueno, todo tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? Obviamente Uy, también estando tu hijo tanto tiempo con sus abuelos, siempre va a escuchar a sus abuelos. claro. Entonces ahí no somos nosotras las que tenemos que tomar la decisión de, a ver, yo quiero, y todo esto siempre planificándolo con tiempo, ¿eh? Sí. Yo quiero que el día de mañana mi hijo me escuche y esté al lado mío, o quiero que esté más con mis suegros, con sus abuelos. Entonces creo que eso es una decisión muy personal, Es que de ver también cada ahí, uno ujú, qué es lo que quiere el día de mañana para sus hijos, qué sustentabilidad le quiere dar, ¿no? Porque, a ver, si yo me quedo en casa a mirar a mis hijos, ¿quién sale a trabajar? exacto. Sí, porque es, Sale por a ejemplo, trabajar algunas solo diferencias, él y él tiene que pues soportar a toda la familia, soportar ¿sí? no Trabajar por solamente a doble. mí, sino también a mi hijo A y veces los acá el tema abuelos, de el hijo único. claro. Hay muchos chicos todavía al día de hoy que son hijos únicos. Entonces, Tienen la obligación de cuidar tienen la a sus papás, a obligación, sus abuelos. tienen también el tema de que no puedo dejar a mis papás solos porque ellos no tienen a nadie más. Claro, Entonces yo por ese lado entiendo y digo, sí, no, a mí tampoco, poniéndome en el lugar, claro. diría, no, a mí no me Empatía. gustaría dejar a mis papás de lado. Yo quisiera cuidarlos y también quisiera trabajar y poder darles sus gustos y darles su comodidad. Entonces, creo que acá depende cómo piensen las personas, de cuán abiertas Ujú, son o no a este sí. tema. Desde mi punto de vista, creo que son de mucha ayuda, ayudan muchísimo a que nosotros nos podamos desenvolver, podamos Sí, eh, desarrollar, hacer cosas más allá crecer de ser como madre. Pero ahí está profesionalmente. como un punto interesante que posiblemente no se entiende fuera de China, porque toda la sociedad, sobre todo en esta nueva etapa de la nueva China, un poco no nada más es para ti desarrollarte tú como mujer y vas a la escuela. En algunos lugares, o sea, empezaron a las mujeres a ir a la universidad más tarde que en China, por ejemplo, pero porque hay una concepción general de que un adulto no puede, o sea, que estás en edad de trabajar y de producir, no puedes quedarte sin aportar a la sociedad. Entonces un poco es, sí que bueno que te desarrolles tú individualmente, pero es más importante el apoyo que estás dando, o sea, lo que estás generando de valor. Y eso se pega un poco también, una gran diferencia con nuestros países, que es un poco de mi cuerpo, mi hijo, yo lo parí, algo no me gusta y mi hijo y yo nos vamos, ¿no? Y en China no es tan así. O sea, ese apoyo que te dan, como ya lo he dicho, también es una obligación. Es decir, a ti como mujer te cuidan el embarazo y te dan apoyo, tienes como más tiempo para estar, no te dejan que te canses, pero no porque estén preocupados por ti, sino están preocupados Por por el nieto. lo que estás desarrollando, es el hijo, exactamente. Es Entonces, el un que va a llevar poco, la sangre de la familia. exacto, Entonces, entonces, o sea, un poco al tener ese apoyo de que me cuidan a mi hijo, pero también como mujer latina, yo reduzco mi poder de decisión sobre el hijo. Entonces, esa es la gran diferencia con América Latina, de que las mujeres nos quedamos un poco solas. Hay un problema en la familia y tú te vas con tu chiquillo, pero eso te da el poder de decidir absolutamente todo. Pero ese poder no lo tienes en China. O sea, desde el minuto en que los recursos para sostener esa familia los puso la familia del esposo, ¿no? Y de que me están dando el tiempo y el apoyo para el embarazo y me cuidan el embarazo y el posparto. Inclusive hay muchas familias que los abuelos viven en otra ciudad con los nietos y los papás en otra. Entonces es un poco, esa distancia también va diluyendo la capacidad de decisión de la madre. sí, en ese tema, por ejemplo, cuando hay temas de conflicto en la pareja, ¿no? Y decimos, bueno,
todo bien. Mi suegra en este caso estuvo acompañándome durante todo el embarazo. En China también está la cuarentena que le decimos nosotros, que se cumple a rajatabla, donde la mujer descansa por 30, 40 días, y ahí es donde la suegra juega un papel muy importante apoyándola, cuidando al bebé, estando ella sin dormir mientras yo trato de recuperar. Sí, no sé si se habían escuchado ese tema, pero sí, no, en es China nuevo. está el Zuoyetsu, que es como el mes de descanso, el mes para sentarme a descansar y recuperar fuerzas después de haber pasado el trauma de tener un hijo. Bueno, ahí entonces está la suegra, donde es ella la que se queda a mirar el bebé, a cuidar el bebé, y luego, bueno, es el bebé que se va acostumbrando también a la suegra por estar tanto tiempo juntos. Y acá tenemos una diferencia muy grande, porque nosotros cuando tenemos un hijo, lo primero que hacemos es, ok, yo lo miro. Desde el minuto 1 lo miro, lo cuido yo, y el bebé está al lado mío. Y yo me levanto a la hora de haber tenido el hijo. Y acá las chicas no se levantan a la hora. Sí, amamantar. Las chicas hacen descanso, reposo absoluto. Entonces, pues ahí hay dos diferencias, ¿no? Porque Ajá. mientras yo en Latinoamérica digo, bueno, es mi hijo, lo cuido yo, lo miro yo, también por otro lado estoy descuidando mi salud. Sí. Eso lo veo hoy, ¿sí? No lo había visto antes, pero bueno, con los años también, que uno también está acá y va viendo. No, y sobre todo las mujeres que tienen cesárea, ¿no? O sea, más que todavía les parten medio cuerpo y esperan que... y en nuestros países quizás dejan que haya un acompañante la primera noche. Pero luego, la segunda noche no. Ya, la y te mamá vas que a tuvo ver... cesárea se tiene que levantar 10 veces para atender el bebé, entonces no recupera el cuerpo. Sí, Y no, esa pues también, y ahí vamos a entrar a otro tema, que es el tema salud, y por qué las mujeres también se mantienen de esta manera, por qué se ven más jóvenes. Tiene que ver con todo esto. Sí, con ese Y apoyo, entonces nosotros que no descansamos, que estamos noches sin dormir, que no me preocupadas. recuperé de la operación, Y ya tengo que ir a entonces me trabajar. empiezan a doler los huesos y me duele acá y me duele allá, y empieza eso un no montón lo de ves en las problemas. chicas, entonces en las chicas acá. Sí, Entonces ahí hay una diferencia también. Yo Pero sí por eso, recomiendo hacer el mes de descanso, chicas, háganlo, recupérense. sí, porque se necesita, o sea, no Sí, es que obvio. tú quieras y no, porque o sea, el cuerpo no te da para más, ¿no? Inclusive aquí en China yo he visto muchos que son una especie entre hospital-hotel, Sí. que son exclusivos para mujeres embarazadas, posparto, y es tal cual, o sea, tiene servicio VIP las 24 horas en estos casos, de que si la suegra está o los abuelos están muy ocupados muy mayores o muy también. mayores. Está el caso de que los papás son muy mayores para poder estar con un bebé y estar trasnochando y estar ya con temas que fueron hace muchos años, o sea, ya pasaron muchos años y no me acuerdo cómo era. Bueno, hoy en China tienen lo que es la niñera, Claro. que las ayuda en el mes de descanso, que ella está todo el tiempo atendiendo al bebé y también atendiendo a la madre. Entonces, esa también es una buena solución para este tema, ¿no? Del mes de descanso, donde las chicas están ahí en una habitación, como si fuera su casa, descansando tranquilamente, con una dieta, ¿no? Porque después de no frituras, es lo que se recomienda acá, ¿no? Agua fría. Entonces vamos más por lo saludable, para que te cuides, Sí, para que te recuperes completamente. No sé si habías escuchado el azúcar roja, que es bueno para la mujer. Moscavado. Entonces, los caldos, por ejemplo, también, bueno, todo eso lo preparan en estas clínicas que están muy buenos y también son muy recomendables. En el caso de que los padres sean mayores, o en el caso de que yo no quiera molestar a mi suegra y verla cansada, entonces creo que esta es una Y ahí buena solución. el padre del bebé, o sea, ¿qué rol juega?
Él está trabajando, puede venir a visitar, claro, siempre. Sí. El hombre acá en China tiene que trabajar, es sí. el que tiene que Y cuando proveer. crecen los hijos también es muy visto acá en China que, o sea, la relación tan cercana que tienen los nietos con los abuelos, o sea, es real, es del día a día. ¿Por qué? Porque los abuelos acompañan a lo largo de la vida. Desde el nacimiento Desde el están los nacimiento. abuelos. Sí, pero ahí también pues hay muchas decisiones, por ejemplo, de qué come, a dónde va a estudiar, qué estudia después de clases, a dónde va a ir a la universidad. O sea, todo eso también, o sea, como Todos esos familia. temas se hablan desde que nace el bebé. ¿Qué colegio va a estudiar? La decisión no es solo del papá y la mamá, también juegan los suegros. Porque ponen recursos. Sí. A ver, pero ahí porque tú son dices, ellos con sus ahorros los que fueron ayudando al papá cuando claro, estaba empezando la relación con la chica, y son los ahorros de los abuelos los que van a ayudar a que el día de mañana esta pareja tenga un techo. claro. Y ahí volvemos, ¿no?, al tema de que los chicos tienen 5 años quizás y ya tienen una propiedad. Claro. Pero no fue esfuerzo de los papás, sino de los abuelos. De los abuelos, y que seguramente también se guardó algo del dinero de la dote de la abuela. Claro, que todo, ahí sí, juega el papel todo. Es un poco de acá, de la familia de mi esposo, de la familia de la chica. Todos vamos para ayudando para que ellos puedan formar su familia, mejor. tal cual. Te voy a empujar un poquito con el tema de, porque tú lo has mencionado varias veces, decir acuerdos, se habla, se negocia. Sí, pero también desde América Latina, que aunque tú quieras negociar, o sea, en la cabeza de la otra persona tú no eres un igual, desgraciadamente. O sea, una cosa es lo que diga la ley. Siempre, y no solamente, porque eso también lo pensé en su momento. Sí. Dije, yo soy una extranjera y siempre voy a ser una extranjera a los ojos de mis suegros, a los ojos de la familia de mi esposo. Y ahí, pero ¿cuál es la hay una fuerza realidad de que no es porque seas extranjera. ¿No? Es simplemente sos la esposa del chico, y la familia del chico siempre va a ser la familia del chico. Entonces, independientemente de que seas extranjera o que seas china, o sea, de la misma nacionalidad, siempre va a estar ese tema. Lo vi como acá en China le dicen como Wairen, persona de afuera, siempre. Sí, por más de que sean los dos personas de China, de diferentes ciudades. Él es de Shanghai, yo soy, no sé, Basuchou, ponele. Entonces, ellos tienen sus costumbres, yo tengo las mías. Nunca voy a entrar a un 100% a su familia. No, y en las decisiones de su familia. ¿No? Siempre van a decidir ellos, siempre van a decidirlo en base de lo que sea mejor para ellos y para el futuro de la sangre, ¿no? El del nieto, o sea, de lo que llevan. Entonces, siempre, masculino. Independientemente de dónde sea yo, siempre voy a ser la persona de afuera. ¿No? Deja hacer un contexto, porque inclusive, o sea, el mismo concepto de abuelo en chino, o sea, en español decimos abuelos paternos, abuelos maternos, si queremos hacer la distinción, pero en chino hay nombre diferente para el abuelo paterno, para mis padres, y Nainai para los papás. Eso es lo que quiero explicar. Hay muchas personas que no saben esto de China y no necesariamente saben chino. A los abuelos maternos el nombre es Waipo y Waikong. Ese Wai que están en los dos nombres de los abuelos maternos, ese Wai significa de fuera. Entonces eso quiere decir que la familia de la mujer un poco no tiene tanta influencia, o sea, sino más bien el linaje es de la familia del padre, ¿no? Y ahí se va siguiendo. Entonces, vamos profundizando en ese tema de la negociación. Bueno, ahí tiene que ver también cuando las familias tienen, en China, ¿no? Tienen un hijo varón y una hija mujer. Entonces, yo sé que el día de mañana mi hija se va a casar y va a ir a la casa del esposo. Se va a volver la hija de otra familia. Entonces va a ser la hija de la familia X. Mi hijo es el que se va a quedar en casa y es el que va a estar proveyendo para la familia, es el que va a estar
todo el tiempo viendo de que la familia, porque también llevamos un apellido, no te olvides, y es el que tiene que seguir con el apellido. Entonces, creo que juegan dos papeles importantes. Este hombre es el que se va a quedar con la familia, es el que se va a quedar en casa, y es el que tenemos que ayudar y el que se tiene que quedar. Y esto no es solamente porque nosotros seamos extranjeras, sino que esto ya es algo cultural. Sí, pero tú como mujer que entras, o sea, aunque seas extranjero o no, pero entras a una nueva familia que ya está jerarquizada. Entonces, ¿cuál es tu nivel de entrada, por ejemplo, decisiones? Y en el caso de, por ejemplo, diferencias de decisiones, o sea, ¿cuál es la opinión que prevalece y cuáles son las herramientas que tienes como mujer para decir, a ver, yo creo que eso es lo mejor para mi hijo en materia de educación, de, por ejemplo, cómo disciplinarlo? Hoy por hoy tiene mucho que ver que cuánta relación tengo con mi suegra, si hablo o no hablo, y acaba el tema del idioma otra vez, porque si obviamente no hablamos el mismo idioma, ¿cómo nos entendemos? Y el dialecto todavía más para las otras ciudades, ¿no? Y de poder llegar más todavía a la familia. Acá este tema de, a ver, nos entendemos, no nos entendemos. Sí, nos vamos a entender mientras me voy a entender más con mi suegra y voy a poder tener más decisiones sobre las acciones de la familia si hablo, o sea, me va a ayudar muchísimo si hablo el dialecto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí voy a entender a fondo cuáles son las costumbres de esta familia, cómo se manejan ellos, de por qué toman tal o tal decisión. Porque recordemos que el chico es el que va a llevar, ¿no? Todas las costumbres de la familia, y la chica que sale de casa va a tomar las costumbres de la familia del esposo. Y entonces, ahí, por ejemplo, como mujeres que entramos en una familia nueva, o sea, hay cosas que la familia nueva nos puede ocultar, o sea, que no nos dice. Y, o sea, deja tú que hables o no el idioma, que ya de por sí lo has subrayado bastante, hay muchas cosas que no necesariamente te informan, o sea, te ven así como un agente que está al mismo nivel, por ejemplo, sentándose en la mesa, tienes el mismo nivel como para que se preocupen por que entiendas qué está pasando, o realmente... Todo es del respeto que se tengan mutuamente. Cuando llegas a conversar temas familiares, más que nada económicos, ¿no? Porque si la familia está atravesando una situación económica fuerte, mayormente suelen hablar entre ellos, porque tienen que tomar decisiones, a ver si tomamos un préstamo del banco, si tomamos un préstamo familiar y cómo lo vamos a devolver. Entonces ahí creo yo que la chica también debería decidir, porque obviamente somos pareja, somos una familia, y el día de mañana cuando haya que devolver cierta cantidad de dinero, obviamente no lo haces solo, pero siempre va de la mano del idioma. Sí. Si al idioma no lo tenés, ¿cómo conversás con tu suegra con estos temas? ¿Cómo conversás con tu suegro o con la familia del esposo? Fíjate que ahora sí lo puedo conversar con mi esposo, sí, porque quizás él habla el idioma español o habla inglés, entonces entre los dos nos comunicamos, pero ahí, ¿qué es lo que mi esposo me dice y qué es lo que no me dice? Y lo que habla. Porque capaz para él es, pero no es importante porque ya lo decidimos. Y quizás, y esto también hay que ver si la chica lo toma como de que, no me lo quiere decir, por algo no me lo quiere decir, me está ocultando. Capaz es cosa nuestra, y capaz el chico no lo quiere decir para no preocuparse. Sí, por eso vuelvo al tema de que todo tiene que ver como... ¿Qué tipo de conversación y relación tenés con tu esposo en lo personal? ¿Cómo se llevan ustedes dos? ¿Nos contamos todos y nos decimos todo, o hablamos siempre por arriba? Entonces, yo siempre formé parte de las decisiones económicas en la familia por la relación que estableciste desde un inicio. Siempre conversamos todo, que sí, que no, por qué sí y por qué no. Ahí quiero que nos detengamos un poco más, porque estás tocando el tema y va más allá del idioma. En nuestra cultura latinoamericana sí hay familias que tienen esa cultura, y además que cuando te estás casando vas a talleres. Por ejemplo, en México es obligatorio ir a algunos talleres en donde se toca el tema financiero,
porque es un tema importante de la familia, es un eje central de la familia, sí, pero en Latinoamérica, nosotras como mujeres entendemos muy poco de finanzas realmente. Sí, en general se sabe poco de finanzas porque se habla muy poco. O sea, por ejemplo, es una falta de respeto preguntar, oye, ¿cuánto pagaste por esto? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto? No, en China es la conversación, pero en nuestros países no. Y sobre todo con mujeres, y sobre todo viniendo de contextos tradicionales, en donde todo el manejo financiero de propiedades lo conoce, lo maneja y toma decisiones el jerarca de la familia. La mujer a veces gana dinero, a veces no, o muchas veces no, o lo que ella gana es mínimo y más bien los gastos de la casa están financiados por el patriarca otra vez y son, o sea, el presupuesto familiar no es lo que la mujer administre, ¿no? Sino, o digamos, se hable, sino son de las cosas que buenamente el padre le da a la madre. Tiene que ver, volvemos a las ciudades y a las costumbres de cada pueblo, eso varía mucho de ciudad a ciudad. Pero, por ejemplo, Tenés pensando... ciudades donde son estrictamente que la parte económica la maneja el hombre y la maneja la familia del hombre. Y tenemos situaciones, ciudades donde es la mujer, sí, chicas, la mujer es la que maneja toda la parte económica de la casa. El hombre cobra el sueldo. ¿Y 100%? 99% se lo entrega a la mujer. ¿O se lo debería de entregar a la mujer? No, se lo entrega a la mujer y, por ejemplo, este es el caso de las mujeres en Shanghái. Las mujeres en Shanghái manejan toda la economía de la casa. Entonces, tiene que ver de qué ciudades son. Pero, por ejemplo, ahí está el choque cultural que se antoja que podría haber. O sea, una chica jovencísima que se encuentra con el príncipe azul chino, ¿no? O sea, entonces tú entre que estás un poco absorta en esta sensación de la novedad, el novio, el amor, la conquista, y ya cuando menos lo piensas ya estás con los pies puestos en una realidad que tú tienes que, o sea, hacerte fuerte y tratar de negociar. ¿Cómo sabes cómo negociar cuando ni siquiera tú lo traes de ti? O sea, nunca has administrado tú tu dinero o nunca has generado valor tú misma y entras a esta situación, o sea, ¿con qué poder de negociación si no tienes ni siquiera capacidad de sostenerte tú sola? Y ese es un tema para Latinoamérica. Hay muchas mujeres, es verdad, de que, bueno, no tienen el conocimiento de cómo administrar, a ver cómo administro, porque quizás el chico le da el 100% de su sueldo y al tercer día no está. O bueno, acá corre mucho la cultura del ahorro, entonces creo que va también por ese lado, ¿no? ¿Qué cultura tenemos? La cultura del trabajo, la cultura del ahorro, ¿la tenemos, no la tenemos? La cultura del estudio. Acá, por ejemplo, se ahorra muchísimo. Sí. La mujer juega un papel muy importante en cuanto al ahorro, obviamente para el día de mañana de mis hijos. Entonces, creo que todo esto debemos informarnos siempre estando y aprovechando que estamos en nuestros países porque nos vamos a informar en nuestro idioma, de la manera que a nosotros nos gusta que nos hablen y que me comenten y me digan de cómo es esto o aquello. A que llegues a un país donde no hablas el idioma, donde vos también estás desde ese lado, ¿me estarán diciendo la verdad? ¿Me estarán mintiendo? Y claro, si no hablamos el idioma no lo vamos a saber. Y también los modos, ¿no?, en los que hablan, de que ahí voy a entrar en el tema de que muchos creen de que están peleando por el tono que tienen al hablar. Pero cuando llegas acá y ves de que esa es una manera que tienen ellos de hablar, entonces te das cuenta de que no están peleando, están conversando quizás de un tema de la casa, quizás un tema del trabajo, pero no es una pelea, es una conversación. ¿Y qué hay eso de que, por ejemplo, yo veo las familias acá, o sea, de hecho no te permiten tener un novio que sea con una diferencia de edad grande, pero también por ese equilibrio de poder, y también este tema de la dote, regresando al asunto, también tiene que ver con buscarte a alguien que esté dentro de la misma como gama de clase social,
¿Qué pasa con esas percepciones de esa, primero, diferencia de edad, diferencia de poder, de conocimiento, y diferencia de niveles económicos? Porque al día de hoy, o sea, las familias latinoamericanas en general no tienen el mismo nivel de vida que las familias chinas. ¿Qué tanto juega eso? Hoy por hoy se juega más el papel amoroso. No es tanto el materialismo ni ver de que a ver qué posición tiene y de dónde viene y cuánto gana. Hoy va más la parte amorosa de ver, bueno, a ver, no tiene buena posición, ok, no importa, podemos trabajarlo juntos, lo podemos hacer juntos y lo vamos a hacer juntos y esto es aceptado hoy por hoy por las familias. Okay. Entonces, cambió mucho. La China de hace 20 años no es la China de hoy. Ha cambiado en el tema de modernización, sí, muchísimo. En tecnología, muchísimo. Y también está cambiando en la parte cultural, porque ya no es tan estricto como antes. Ahora todo es más charlable, ahora puedo conversar y tomar decisiones en la familia que antes quizás no. Entonces por eso digo, siempre está bueno tratar de informarse, actualizarse con muchos temas, porque la mirada que tenemos en Latinoamérica hacia China es una mirada de una China de hace 30 años atrás. China ha cambiado muchísimo en muchos aspectos, entonces está bueno que la gente, y aprovechando internet, ¿no? El día de hoy, de que ahora podemos ver y no nos dejemos llevar por lo que nos dicen. Veamos nosotros con nuestros propios ojos, busquemos información y veamos realmente cómo es China. Claro. No nos dejemos llevar tampoco por el que me comentaron, me dijeron y me tocó un caso que fue tal y tal. He escuchado muchos casos, a raíz de que llevo muchos años con el tema familias mixtas, he visto muchísimos casos y así como puedo decir de que se puede llegar a una negociación, una conversación donde se puede arreglar todo hablando. Sí, hablando, tranquilos. Hay casos donde también se tuvieron que llegar a los abogados, entonces donde también tuvieron que intervenir los consulados y embajadas. ¿Y ahí qué? ¿Quién te apoya? No, porque te escuchamos al principio muy positiva, ¿no? La pregunta es qué esperan de una mujer, sobre todo extranjera, en una familia, y en caso de haber algún problema, ¿cómo te puedes apoyar estando tan lejos de tu casa? Bueno, vuelvo a decir, antes de salir de nuestros países está bueno que nos informemos, que busquemos y usemos internet, ¿no?, como una herramienta para ayudarnos a nosotros y prepararnos al día de mañana cuando yo llegue a China y no que me agarre cuando yo estoy en China, porque es muy diferente, ¿eh? Si yo me vengo preparada, es muy diferente a llegar y acá y decir, ¿y ahora qué hago? Sí. No sabía, por ejemplo, yo misma, yo llego a China y no tenía la menor idea de que existía otro argentino a media hora de mi casa. Era, qué básico. Y no podía comunicarme con mi familia. Bueno, en ese momento todavía usamos las tarjetas para llamadas internacionales. Entonces, carísimas. Y es más, yo conozco a mi pareja en 2002 y llego a China por primera vez en 2008, donde tenía que ir al centro del pueblo a buscar un teléfono público para poder llamar a mi familia y avisarles 2 semanas después de haber llegado que estaban bien. O sea, hay mucho. Bueno, con el avance tecnológico, pero también tenemos un bloqueo del internet. Entonces, o sea, ves, las comunicaciones pueden estar... O sea, tú lo que dices es, las familias pueden ser armónicas, vamos bien con el tema bicultural. Preparándonos. O sea, la chica debe de saber chino mandarín fluido. No digo fluido, pero ¿por qué? Porque también acá las suegras juegan un papel muy importante. En mi caso, mi suegra sí, en su momento me ayudó muchísimo con el dialecto. Ella fue la que me fue diciendo, esto se dice así, así, así. Entonces, no era necesario saberlo, pero sí fue una ayuda de ella para que yo también pueda entender la cultura, las tradiciones de ellos, la manera en que se manejan. Entonces, eso sí me ayudó muchísimo.
Sí está bueno saberlos, aprovechen si su suegra está en sus países para empezar a entablar la relación, Es que, suegra, nuera, sí, trabajar sobre eso y no llegar acá y no la entiendo, no me entiende y no sé, y capaz que me está mirando mal porque pero es que eso nos también puede llevamos ser también con clave, eso, ¿no? ¿no? Porque sí, De decir de que la a ver qué suegra es es lo que la... sí ha pasado muchos casos de que no sé si me está criticando, no sé si está hablando mal de mí, capaz que la suegra está hablando Quejándose. del aire y ni siquiera la registra la nuera, pero hay chicas que se sienten con tanto miedo y Claro. tanta inseguridad que dicen, capaz que algo está tramando en contra mío. Sí, es que Entonces también, ahí sí juega un papel muy importante el idioma. sí, Entonces, por un lado, sí recomiendo, busquemos información mientras estamos sí. en nuestro país, esto va para las familias mixtas, para las chicas que recién están conociendo al novio, de qué ciudad sos, de qué pueblo sos, Preguntar todo, 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 todo con todo. detalles, preguntar sobre la familia. Bien, mi Que novio dice visiten. que el día de mañana nos vamos a casar de acá a un año. Perfecto, trata de conocer a la familia. Trata de llegar a China para ver si el día de mañana si se casan hay quizás una posibilidad de que nos vayamos a vivir a China. Ok, empezá a viajar como turista, vengan, conozcan de a poco. Siempre recomiendo conocer de a poco y no llegar al choque. Sí, No llegar al choque cultural, no llegar con el tema del idioma, o sea, no la barrera del entiendo y que no sé idioma. qué voy a hacer, no. Prepárense, vénganse preparadas, a las chicas que Sí, tienen sus hijos también, sí. traten de viajar con sus hijos con la documentación requerida para que yo los pueda traer y también para que yo me los pueda llevar, porque también esto ha sido un tema un Por ejemplo, ¿qué poco problema puede haber? un poco complejo para las familias que llegan, pero que no se vinieron preparadas en cuanto a los papeles y que, bueno, A ver, pero llego ¿qué y no me papeles? puedo llevar a mi hijo porque quizás el chico se va a quedar a trabajar acá y quizás la familia va a volver, la madre va a volver con los chicos, pero no se puede llevar a los chicos porque no tiene la autorización del padre de viaje. Entonces, hagan las autorizaciones correspondientes mientras estén en su país y no esperen a llegar a China y decir, ay, no, después lo hago, Ya que porque vayamos a viajar, lo sí, ya hago. estamos O sea, allá y lo hago ya. No, y no hagan y caducan. prepárense todo mientras estén en sus países. Llegan, están acá, ven si les gusta, no les gusta, ven si se adaptan o no, ven si es lo que ustedes pensaron que iba a ser o no. Entonces, bueno, no es como yo pensé que iba a ser. No Es que es pasa una cosa nada, muy yo me vine real, es... preparada, entonces sí, así como eso, llegué tranquilamente, me voy tranquilamente y mi sí, esposo me seguirá, no me seguirá. Eso ya es decisión de él, pero yo sé sí que vuelvo sí, a mi país y vuelvo con mis hijos y no quedo en sí. conflicto y quedamos todo bien. No, Entonces, pero pensar creo eso, también de sí, prepararse, ¿no? De estar sí, preparada y venirse bastante preparada sí. para poder moverse inteligentemente es muy importante. Es que yo creo que ese es el mensaje final que podemos dar de esta charla, está muy bien como tener esa ilusión, ese sueño, sobre todo las chicas tan jovencitas que se casan, pero realmente que tú investigar y que tu familia te apoye a realmente poner los pies en la tierra, porque una cosa es la situación hoy, ¿no? Siempre hay que pensar en que la situación puede cambiar, se puede tornar negativa, o sea, siempre hay que tener un plan A y un plan B, ¿verdad? Siempre, obviamente, apostamos por lo mejor, pero ¿qué pasa si no? Y además es muy diferente cómo vives tú en tu país, cómo te sientes tú en tu país cuando estás rodeada de tus amigos y tu familia y no tienes ninguna barrera lingüística, a que estás en un lugar donde todo es diferente, o sea, desde la comida, el aire, las costumbres, la hora de sentarse a cenar, vas a algún lugar, como decías tú, nadie te entiende para comprar nada, hacer una llamada, necesitas algo, quién te apoya, o sea, cómo tú vas a un lugar. Entonces, como que tener realmente, o sea, aunque estés muy enamorada, pero tener los pies súper en la tierra y no se preocupen, vamos a dejar los contactos de las asociaciones que tanto chinas como de extranjeros, justamente que pueden hacerla de apoyo, de red de apoyo. O sea, está muy bien
tenerlos, informarse o informarlos que estás aquí. También muy importante ya venirse con las direcciones y los teléfonos de nuestros consulados y nuestras embajadas, buscar en internet no solamente las asociaciones, sino los mismos grupos de nuestra comunidad. Sí. Porque hoy en China cada país tiene su comunidad. Bueno, en mi caso estamos con la comunidad argentina, tenemos nuestro grupo también a saber de que hay no solamente las redes sociales que manejamos en nuestros países, China tiene sus redes sociales. Sí. Entonces empecemos a conocerlas de a poco, ver cuáles son y cómo se manejan. Acá, por ejemplo, tenemos nuestros grupos de WeChat donde tenemos uno que es un grupo general de toda China y tenemos también por ciudades. Sí. Perdón, digo provincias porque en Argentina decimos provincias. Sí. Entonces están por ciudades y conversamos sobre temas súper amplios. O sea, desde cómo se dice aspirina en chino hasta tal cual. Cómo negocio, ay, me duele la cabeza, yo tomaba tal medicación en Argentina y me olvidé la receta y no sé cómo se dice en chino. Bueno, ahí en el grupo tenemos las traducciones, nos ayudamos en cuanto tengo que viajar de ciudad a ciudad, dónde compro el pasaje, cómo hago con necesito un traductor en el grupo. Todo mediante esos grupos son de muchísima ayuda. Sí. En este caso, para saber que hay otros compatriotas también en nuestra zona y por eso están por ciudad, entonces quizás necesito una ayuda X, entonces puedo preguntarlo en el grupo. La pregunta es sobre algo que parece súper, me parece que es una pregunta un poco, no sé. No te quedes nada con... No tener miedo, ni de quedarse con la duda de que pregunten todo. Se ha preguntado 100 veces, sí, pero tú apenas tanto para las chicas como para los chicos, ¿no? Porque también este tema también de las parejas mixtas no es solamente de las chicas latinas, los chicos latinos también tienen parejas chinas. Entonces está bueno poder estar todos comunicados, saber que acá nos manejamos con grupos, cada país tiene su grupo de comunidad donde se pueden ayudar mutuamente, nos ayudamos. Sí. Yo quizás no, bueno, en su momento sí me fue muy necesario saber de que tenía otro argentino a media hora de mi casa. Sí, que tú sabes que en cualquier quizás momento... no hablé o no voy a hablar con esa persona, pero sí me da una tranquilidad saber que hay alguien de mi país cerca de mí. Sí. Y más todavía saber que hay más. Sí. Más compatriotas cerca, saber que el consulado siempre está que necesitemos algo, la embajada también siempre tiene que responder ante situaciones complejas, tener los teléfonos, las direcciones, es muy importante, siempre vénganse y también informen a sus familias, estoy llegando a tal dirección, con tales personas, me voy a quedar tantos días, voy a llegar a tal lugar, pero a los 3 días me voy a mover. Informen todas sus familias para que ellos también estén tranquilos, ¿no? Y que todos sepan y nos quedemos tranquilos de cómo nos estamos manejando, porque obviamente para nuestras familias es muy porque difícil. También te pasa cualquier cosa. Que no quisiera, perdemos pero contacto porque ya llega, por el viaje, claro. o sea, viajando la distancia. 30, 38 horas, perdemos esas 38 horas de contacto y para nosotros, como latinoamericanos, estar incomunicados media hora ya significa que algo está pasando. Sí. Entonces, quizás no pasa nada, estamos en viaje, pero sí está bueno estar comunicados. Entonces, siempre informen dónde van, con quién van, para que sus familias también estén tranquilas, ¿no? Sí, eso, redes, apoyo, o sea, no hay que ser negativo, pero ser optimista con los ojos abiertos. Tomar precauciones siempre está bueno, estar preparados siempre está bueno, nunca está de más. Obviamente siempre va a ser para nuestro favor, así que muy tranquilos por ese lado. Pues con este mensaje, pues queremos agradecer a toda la audiencia que nos estuvo escuchando hasta ahora, especialmente a Tati que nos ha compartido esa experiencia de vida. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vos, y pues Alejandra. Me despido de todos ustedes esperando verlos a la próxima. Estimados amigos, a nombre del equipo de Susi Xiantang Encuentros y su servidora, Alejandra Mendoza, les agradecemos haber escuchado esta entrevista. Muchas gracias también por contribuir a este esfuerzo por crear un espacio para el diálogo respetuoso y el conocimiento mutuo a través de la belleza de los idiomas chino y español.
Es muy importante para mí compartir con todos ustedes que este proyecto quiere llegar aún más lejos. Para su comodidad, hemos abierto canales de comunicación tanto en China como en el resto del mundo. Véanos y escúchenos. Darle like, suscribirse a nuestros canales, compartir con sus amigos, programar las notificaciones y hacernos llegar todas sus preguntas y comentarios. Sobre todo, por favor, apóyenos. Suzy Xiantang Encuentros es una plataforma insuperable para promover sus productos y servicios. Nuestras puertas están abiertas para todos aquellos que quieran promoverse con nosotros. Para mayor comodidad, les ofrecemos nuestro sitio web que es www.encxxtros.com.